Hermanos, buenas tardes, es un gusto saludarles. Hoy quiero hablarles acerca del Salmo 100 y les invito a que vayan ahí. Si recuerdan, muchísimos años atrás, Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Los llevó hacia el mar, había derrotado a cada uno de los dioses falsos de los egipcios, había dejado en evidencia a todos y con mano poderosa lo había hecho. ¿Qué hicieron los israelitas? En el primer intento se quejaron. El Señor abrió el mar, derrotó a los egipcios, murieron todos ahí. Y cantan, alegres, cantan todos al final de haber cruzado el Mar Rojo, cantan alegres, celebran, le dan la gloria a Dios. ¡Wow! ¡Qué Dios más asombroso! Nos libró de los carros de Faraón. Y solo 3 días después se estaban quejando. Estaban murmurando. Dios les da alimento en el capítulo 14, les provee. Y en el capítulo 17 del libro de Éxodo, yo se los leo para que no lo busquen, dice: la congregación de los hijos de Israel partió del desierto conforme al mandamiento de Jehová, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y cualquiera podría decir: bueno, si abrió un mar, ¿cómo no les va a dar agua? Y no tenía nada de malo decir: Señor, por favor, danos agua, tenemos sed. Pero es interesante que dice el versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. El pueblo tuvo sed ahí y murmuró contra Moisés, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla del pueblo con Israel, porque tentaron a Jehová, dice. Solo 3 días después del Mar Rojo, ellos murmuraron en el capítulo 14, en el 17 volvieron a hablar en contra de Dios. Solo 40 días después estaban haciendo un becerro de oro. ¿Les suena esto a un corazón agradecido? ¿Les suena esto que es un corazón que está lleno de agradecimiento por su Señor? Acompáñenme al Salmo 100. Y si están ya ahí, quiero hablarles un poco al respecto. El Salmo 100 forma parte del libro cuarto, del 90 hasta el 106. Se refiere a la esperanza del pueblo de Israel de ser reunidos nuevamente. Miren cómo termina el Salmo 106. En el versículo 47, sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Muy probablemente el libro cuarto del libro de los Salmos, donde figura el Salmo 100, fue compilado durante el exilio. Y esto es importante. El Salmo 100, como veremos, lo vamos a leer ahora, se parece muchísimo al Salmo 95. Y es parte del grupo de salmos conocido como salmos de homenaje, que van desde el 93 al 100. Y es interesante cómo el Salmo 100 tiene una parte bien trascendental. Leamos el Salmo 100. Aclamad con júbilo al Señor. Dice como título: Salmo de acción de gracias, o Salmo para acción de gracias. Es una ofrenda de gratitud, un cántico de acción de gracias. Y dice en el versículo 1: aclamad con júbilo al Señor toda la tierra, servid al Señor con alegría, venid ante Él con cantos de júbilo, sabed que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, y entrad a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y quiero que vayan, tengan un dedo en el Salmo 100 y otro en el Salmo 95 y comparemos. Miren el 100, 1 y 2. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Miren el 95, 1 y 2. Venid con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Miren el 103. Saber que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Veamos el 95:7. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Miren el 105. Porque el Señor es bueno, porque su misericordia es para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Y miren el 95, del 8 al 11. No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, lo que comenzamos leyendo. Versículo 9. Cuando vuestros padres me tentaron, me probaron, aunque habían visto mi obra, por 40 años me repugnó a aquella generación. Y dije:
es un pueblo que se desvía en su corazón. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. El Salmo 95 termina con noticias terribles. El Salmo 95 termina triste, decepcionado, desolado. Pero el Salmo 100 hace un contraste interesante y termina hablando de la fidelidad de Dios. Habla de un rey pastor siendo fiel a sí mismo. Por ende, anima a su pueblo a alabarle y a vivir agradecidos. Hay 7 imperativos: aclamar, servir, venir, saber, entrar, darle, bendecir. Evidentemente, en el Salmo 100, Dios quiere que hagamos algo, quiere que respondamos hoy. Nos demanda una respuesta hoy, como lo hacía en ese momento cuando los judíos de la dispersión en el exilio lo recibieron y lo leyeron. Por medio del Salmo 100, Dios te exhorta a ejercitarte de 2 maneras para fortalecer el músculo del agradecimiento. Número 1, debemos vivir agradecidos porque Él es Dios. Ese es el primer ejercicio para que tú fortalezcas ese músculo del agradecimiento. 2, debes vivir agradecido porque Él es fiel. Este salmo se usó por un músico llamado Louis Bourgeois para componer un himno que se le conoce como el Old 100 o el viejo número 100. Se le conoce como la doxología. El autor, uno de los músicos de la iglesia de Calvino en Ginebra. Este himno pasó a la posteridad, lo seguimos cantando, fue parte del primer salterio de Ginebra y lo venimos cantando desde los 1500. Spurgeon dijo de este salmo: nada puede ser más sublime de este lado del cielo que el cantar este noble salmo por una congregación vasta. Realmente tiene algo que decirnos, tiene algo que darnos esperanza y motivarnos a la acción. Veamos pues por qué debemos estar agradecidos. Veamos pues cuál es el primer ejercicio que el Señor nos manda a hacer para ejercitar el músculo del agradecimiento. Versículo 1 al 3 dice que debemos vivir agradecidos porque Él es Dios. Quiere decir que debemos vivir de continuo agradecidos porque es Dios. Ese aclamar es un grito, una señal de guerra, es algo con ímpetu. Dice 3 imperativos claramente. Dice aclamar con júbilo, servir con alegría, venir con cantos de júbilo. Es una imagen festiva, pero esto no nos invita, la imagen, todo el juego de palabras no nos está invitando a hacer un culto bullicioso. La idea es acercarse ante el Rey soberano que reina sobre las circunstancias de Israel en ese momento. Están en el exilio. La idea es vengan y den homenaje, rindan pleitesía al rey. Es como una fanfarria. No sé si alguna vez han escuchado los tambores porque se acerca el rey, porque se acerca una procesión y los tambores están anunciando la venida del rey. Esa es la idea. El Salmo 98:6 dice: con trompetas y sonido de cuernos, da voces ante el rey, el Señor. La idea es que Él sea reconocido como el soberano de toda la tierra. Y dice después: servid al Señor con alegría. Ese verbo en el hebreo no hay diferencia entre servir y adorar. Por eso verán que algunas versiones dicen servir y otras versiones dicen adorar. En la concepción hebrea no había diferencia entre eso. Y vemos también lo mismo en Colosenses 3, 17 y 23. Todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Para ellos era lo mismo trabajar a el campo que venir al templo del Señor. Y dice que invita a Israel a servir al Señor con alegría, a venir, a entrar como quien viene ante un rey, a rendir pleitesía. Quería recordarles el salmista que no dejaran de alabar. Hay 8 verbos en ese salmo. En el original, 7 de ellos son imperativos. Estaba diciéndoles y motivándoles a actuar. Imagínense, estaban en el exilio, pensaban que las promesas de Dios habían terminado mal. El Salmo 89, que es el que termina el libro 3, los dejó desahuciados pensando que la promesa del trono de David no se cumpliría. Y en el Salmo 90 Moisés comienza y les da esperanza y recuerda todo aquello que habían vivido. El cuarto imperativo
En el versículo 3, si lo miran conmigo, saber que Él es Dios. Saber tiene que ver con un mandato a informarse, a darse cuenta, a pensar objetivamente. Estaban en el exilio, muy probablemente desfallecían, pensaban que el Señor se había olvidado de ellos, pensaban que ese pacto que el Señor había jurado por sí mismo, el Señor lo había olvidado. Y puede ser que las circunstancias los desilusionara. Puede ser que lo que estaban viviendo los entristeciera y se estaban dejando llevar por las emociones. Y el salmista les dice: sepan, conozcan, reconozcan, piensen, orienten adecuadamente su pensamiento hacia lo que es verdad. No es cierto que el Señor los haya abandonado. El hecho que estén en el exilio como disciplina no quiere decir que el Señor no cumplirá sus promesas. Y el salmista les dice: sepan, sepan. Y en ese momento se alumbra el escenario, hay una luz que aparece, ilumina. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que regocijarnos si estamos en el exilio? ¿Cuál es la razón que veo que Dios no va a cumplir sus promesas? Como judío estoy ahí en el exilio, triste, decepcionado, deprimido. ¿Por qué? Sepan, invita a una adoración inteligente. Los israelitas desmayaban. El salmista quería orientarlos, ponerles su visión donde debía ser. Sir Moses Montefiore, el filántropo hebreo, tenía un lema para su familia: piensa y agradece. En el antiguo idioma anglosajón, agradecer significa pensar. Para ustedes que hablan inglés, thankfulness means thankfulness. Se pierde un poco en la traducción. Pensar en la bondad de Dios solo resulta en gratitud. Pensemos juntos, informémonos adecuadamente. ¿Cuál es la primera razón? ¿Cuál es el primer ejercicio que debemos hacer para que nuestro músculo del agradecimiento crezca, se ejercite? Dice que es Dios. El salmista les recuerda que Yahweh es Dios. Les dice en el 3, saber que Él, el Señor, es Dios. Yahweh es Dios, Dios es Yahweh, el Señor es Dios, Dios es el Señor. No es como los dioses paganos de los egipcios, no es como esos dioses de madera y metal que habían quedado destruidos. No era basado en un sentimiento, no era en base a lo que estaban viviendo. Les dice: yo, el Dios que hice un pacto con ustedes, Yahweh, como me revelé a ustedes, el Eterno, el que no depende de nada ni nadie, es Dios. Y no solo eso, le recuerda su nombre de pacto, le recuerda que ese Dios juró por sí mismo. A pesar de las circunstancias, Él sería fiel en cumplir. Pero sigue y dice: Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos. Dios no solo era un Dios verdadero, sino que Él los había hecho. No solo era el Dios verdadero, sino que los había creado. El Salmo 95 hace eco de esto y dice: venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Aunque sabemos que Él es el Creador, aunque sabemos que Él los había creado, que Él nos ha creado a nosotros mismos y que Él había creado a todo ser viviente y todo lo que existe, el sentido realmente del pasaje o el énfasis se refiere a que había hecho de ellos una comunidad de pacto. Los llevó a Egipto por 400 años para que se hicieran una nación, para que crecieran de ser un par de familias a ser millones. Dice Deuteronomio 32:6: así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. No se está refiriendo a como personas, aunque es lógico y es evidente también. El sentido es que había hecho una comunidad de pacto. Él había hecho de ellos una nación. Había hecho un pacto con ellos como nación. Eran su pueblo. Él los había creado. Por eso dice: no nosotros a nosotros mismos. Hace un contraste. Él nos hizo, nosotros no nos hicimos. Por eso confiamos en que el que nos hizo, el que juró por sí mismo, cumplirá sus promesas. Aunque estemos en esta situación, confiamos en aquel que es fiel. Y luego dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ese rey pastor que habla, el cual habla Salmo 23:1 y Ezequiel 34:31 dice: y vosotros, ovejas mías, Ezequiel 34:31,
ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Él los había comprado con precio, Él los había librado de los egipcios, le pertenecían, y Él había jurado por sí mismo, y había hecho un pacto con ellos. Ese rey pastor los cuidaba, incluso en ese exilio en el que estaba, los protegía. Era relevante, no estaban en su tierra. El escuchar estas palabras tuvo que haber sido de mucho ánimo para ellos. Igual forma nosotros, hermanos, debemos alabar, viviendo agradecidos, porque Él nos creó, Colosenses 1:16. Él nos amó, Efesios 2:4. Él nos escogió, Efesios 2. Él nos salvó, Tito 3:5. Él nos justificó, Romanos 5:1. Él nos ama también, como un buen pastor, dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Tenemos suficientes razones para adorar a nuestro Dios, suficientes razones para vivir agradecidos. ¿Estás viviendo tu vida como Israel en Meriba? Protestando a la primera que podamos, murmurando y quejándote de lo doloroso que es, de las circunstancias, de lo lejos que sientes X o Y cosa, de lo duro que está haciendo ABC, y estás olvidando que Dios te trajo hasta acá, y estás olvidando que Dios sabe mejor y que Dios te ha traído hasta acá, y que Él cumplirá su propósito en ti. No seas como Israel en Meriba. Piensa adecuadamente, reorienta tu pensamiento hacia lo que es verdad y actúa en consecuencia. ¿Cuál es el segundo ejercicio? El primero era que debemos caracterizarnos por reconocer y recordar que Él es Dios. El segundo, debemos vivir agradecidos porque Él es fiel. Él es fiel. Debemos vivir de continuo agradecidos porque ese Dios, que es nuestro Dios, que también es nuestro creador, y les decía a Israel, los creé, los hice como nación, sí los creé como individuos, pero más importantemente hice una nación de pacto. Y yo soy fiel. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Entrad implícitamente a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre. Versículos 4 y 5. Por medio de estos 3 o 4 imperativos, contando el implícito, el salmista invita a Israel, otra vez haciendo un eco de la misma tipo de invitación, de exhortación, de demanda, a través de imperativos, con ese tono festivo, los invita en un lenguaje que conocían, porque dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Era un ambiente, era una terminología festiva que conocían para venir al templo a adorar, pero cualquiera podría decir, ¿por qué? ¿Por qué si no estaban en el templo? ¿Por qué si no podían adorar ahí? Refuerza el punto y les habla en un lenguaje que les era conocido, porque lo que quería que supieran es que Dios estaba con ellos, y Dios estaba ahí, y Dios era el soberano, y Dios era el rey que estaba en control, y Él cumpliría su pacto con David, su padre. Quería recordarles que no dejaran de alabar. Dice bendecir su nombre. Eso tiene que ver con declarar que Dios es la fuente de ese poder especial, que Dios es la fuente de todo lo bueno. ¿Por qué tenía que agradecer Israel a Dios? Y viene ahora el salmista y da su segundo argumento. Pero primero les cuento algo. Jane Welsh, la esposa de John Welsh e hija de John Knox, reformador escocés, se le dijo lo siguiente por algunos oficiales en autoridad: si usas tu influencia para inducir a tu marido, que estaba preso, a negar la fe protestante, quizás le perdonemos la vida. Dice que ella vestía un delantal cuando se le dijo esto, así que recogiéndolo por los bordes, lo sostuvo, haciendo esto. Y dice, preferiría atrapar su cabeza con este delantal
que Él o yo renunciemos a mi Salvador. Esto es fidelidad. Y aún así, ni siquiera se compara con la fidelidad del Señor. Él es fiel aunque nosotros seamos infieles. Él es fiel aunque Israel había sido infiel claramente, como lo vimos en Éxodo 17, como lo vimos otra vez en el Salmo 95. Él es fiel a su palabra, fiel a su pacto, fiel a la gloria de su nombre, fiel a sus promesas. Todo cuanto ha dicho se cumplirá. Meditemos entonces en la segunda razón. Dice en el versículo 5, ¿por qué debían agradecerle? Porque el Señor es bueno. No solo es el único Dios verdadero, es bueno. Israel lo había experimentado muchísimas veces. Muchísimas veces. Miren el Salmo 95:8 dice, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras. En la palabra, en la Biblia, cuando se usa la palabra bueno, habla de personas o cosas que promueven, mejoran, protegen y preservan la vida. Salmo 34:8, gustad y ved, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Les estaba diciendo, Dios es bueno. Ustedes, Israel, lo han probado, han visto los prodigios. De hecho, el libro que están leyendo, la porción donde este Salmo 100 figura, el primero que lo abre es Moisés, el Salmo 90, escrito por Moisés, aquel a cual ustedes atesoran, el cual vio tantos prodigios y milagros, aquel que vio la fidelidad de Dios. Y Él les está diciendo que Dios es fiel. Confíen en que Él seguirá siendo fiel. En la creación, después de que Él creó todo, decía que era muy bueno. Y cuando creó al hombre dijo que era bueno en gran manera. El salmista quería que supieran que aunque estuvieran pasando tribulación, aunque estuvieran en una tierra que no era de ellos, y aunque lloraban y sufrían por volver a ser reunidos, Dios era el Rey. Él es soberano y Él es bueno. Todo lo que hizo por su pueblo fue siempre bueno y beneficioso. Calvino dijo, Dios es la fuente de todo lo que hace que la vida sea tan agradable y que valga la pena. Veamos lo segundo que dice. Para siempre es su misericordia. En inglés es loving kindness, su bondad amorosa. La idea es muy parecida, solo que enfocándolo más en el amor. Tiene que ver con un amor fiel que Dios manifiesta hacia su pueblo. Era el pueblo suyo que había jurado por su nombre. Este amor es eterno, no tiene fin. Es un descanso y una razón por la cual ellos podían confiar. Lamentaciones 3, 22 y 23 dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y es justo lo que viene a continuación al final del versículo 5. Dice, y su fidelidad por todas las generaciones, para siempre y para siempre. Tiene que ver con un amor fiel que Dios manifiesta hacia su pueblo. A diferencia de ellos que habían sido infieles, Dios había sido y seguiría siendo fiel. Tiene que ver con su confiabilidad. Era digno de confianza. Ellos tenían que saber que a los 3 días, a diferencia de ellos, el Señor no cambiaría de opinión. El Señor no es hombre para que cambie de opinión. De haberse regocijado en el Mar Rojo a pasar a murmurar y a 40 años a hacer un ídolo tan descaradamente, 40 días a hacer un ídolo tan descaradamente. Deuteronomio 7, 8 y 9 dice, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Nuevamente, lo que acabamos de ver acá en el Salmo 100, que es Dios y que es fiel, guarda su pacto y su misericordia hasta miles
de generaciones con aquellos que le aman y guardan. El salmista quería decirle a Israel: Israel, sé que está pasando por un mal momento, sé que es disciplina y que es dura, pero el Señor es fiel y Él es tu Dios, y ese Dios que juró por su nombre un pacto eterno con ustedes, lo cumplirá y establecerá el trono de David su padre, y ustedes serán otra vez reunidos en la tierra, y Él reinará, y Él será su rey, y ustedes serán sus súbditos. Por eso debían alabar, por eso debían vivir agradecidos. ¿Qué mayor motivo que eso, hermanos? El saberse lejos de las promesas de Dios, pero Dios de una manera tan cariñosa, tan íntima, tan explícita y clara, les reorienta y dice: no estén tristes. Todo el salmo es muy festivo, y de hecho Israel lo ocupaba mucho para celebraciones, para festividades, como una invitación a venir a adorar al Señor. Hermanos, de igual forma, les invito a que vivamos agradecidos con el Señor, que nos caractericemos por vivir una vida de adoración y agradecimiento hacia Dios. El Señor cumple sus promesas. Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Mateo 28:20: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Romanos 8: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. ¿Estás enfocándote en las circunstancias de tu vida? ¿Estás quejándote por lo que estás viviendo en lugar de saber lo que Dios ha hecho por ti y a pesar de ti, en lo que Él ha prometido para ti? Dice Lucas 17:11-19 que hubo 10 leprosos. El Señor los sanó. Uno de ellos nada más regresó y no solo dio gracias, sino que adoró. Dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, glorificando a Dios a gran voz. ¿Cómo estás alabando y agradeciendo a tu Señor todos los días? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el Salmo 100. Gracias porque tú eres Dios. Tú nos hiciste con un propósito. Gracias porque nos compraste con un precio de sangre, Señor, y eres fiel. Y es en tu fidelidad que confiamos, estamos esperanzados y anhelamos, Señor, un día que tú vengas en tu reino, que reines y que te adoremos, Señor, por toda la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, José.